El arca de Noé. En la Biblia, en el Génesis, se habla del patriarca Noé, que con su familia, al ser anunciado el diluvio universal, subió todos los animales que pudo, las especies animales, a una arca que debió haber sido, según la Biblia, algo enorme, algo descomunal. Y allí sobrevivieron hasta que apareció la hojita de laurel anunciando que ya había descendido el nivel de las aguas en las montañas y que ya podían desembarcar para poder convivir con la naturaleza. Los animales se salvaron. Ahora la Corporación Autónoma Regional de Risaralda está planteando un proyecto, realmente es un programa ambiental que se llama Misión Arca de Noé, para que nos hable de ello, de la liberación de especies animales, de fauna. Hemos invitado al doctor Julio César Gómez Salazar, director general de la CARDER, en un instante después de esta pausa. ¿Necesitas para ti o para tu empresa servicios de salud ocupacional? Ahora podrás encontrar estos servicios de seguridad y salud en el trabajo en Confamiliar Risaralda. Si necesitas más información, comunícate al correo electrónico ipsempresarial@confamiliar.com o al celular 317-216-3279. Vigilado Supersalud. Muévete sin ruido y sin emisiones. Con la seguridad de nunca quedarte sin carga. Energía de Pereira. El futuro es ahora. Doctor Julio César Gómez, ¿qué es el arca o misión Arca de Noé? Así es, Luis. Es una inspiración y, digamos, un programa política de sostenibilidad ambiental que nace en la corporación a raíz de dos reflexiones. Uno, el papel del patriarca en el Génesis de salvar no solo su familia, sino la especie de la fauna en ese momento coyuntural de la historia. Y segundo, también inspiración un poco en el diseño arquitectónico de la CARDER que tuvo el arquitecto manizaleño Simón Vélez para desarrollarla. Esta es el arca y lo hizo pensando en ese momento de la historia. Perdóneme, este edificio es un arca. Tiene una forma... Claro, estamos sobre un lago, estamos sobre agua. Sí, alrededor, y hay peces aquí alrededor, sí. Nosotros estamos encima de un lago y estamos precisamente el diseño de esta arquitectura. Es el concepto. Es el concepto de inspiración. Yo no lo sabía, me disculpan la ignorancia, claro. O como decía un amigo que ya falleció, y la falta de ignorancia. Me disculpan la ignorancia, porque lo que uno ve es como un monumento a la guadua. No, este es parte, es solamente parte del entorno. Claro. Exaltar la guadua como la que llaman el acero vegetal, ¿cierto? Pero no es eso, es el arca de... Claro, este diseño arquitectónico... Continúe, por favor. Es un arca, que me interrumpí. Digamos, desde el diseño arquitectónico, la inspiración de Simón Vélez en esta corporación, en esta infraestructura, fue precisamente eso. Entonces, muy relacionado con esos dos momentos de la historia, la construcción de la sede y el momento del génesis del patriarca Noé, la corporación con todos los profesionales, sus biólogos y además con el Sistema Nacional Ambiental, nos damos a la tarea de reintroducir la fauna silvestre que se había decomisado en el territorio risaraldense y de llevarla a los territorios de donde es origen. Y con ese principio de volver a desimprontar y a reinducir o llevar al territorio donde fue sustraída esa fauna, ya tenemos 3 misiones del Arca de Noé. Llevamos hace año y medio más de 100 individuos, sobre todo aves, a la parte del Caribe colombiano, a los departamentos del Atlántico, Bolívar, a toda la Guajira. ¿Qué tipo de aves en ese caso? En esa zona llevamos guacamayas, sí, y loras de esa zona del Caribe colombiano. A mitad de año llevamos 200 citáceas representadas en guacamayas y loros amazónicos. Y en la misión que estábamos desplegando en estas 48 horas, con ese extraordinario apoyo de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, que permitió mover toda la logística para poder llevar más de 50 guacales a Yopal, y con el apoyo y la colaboración incondicional de la directora de Corpo Orinoquía, llevamos al delta del río Crau Azul, allá en Yopal,
y al caño seco que llaman ellos allá, donde liberamos 500 individuos de la fauna silvestre de ese territorio, representada en guacamayas, loras amazónicas, zainos, serpientes, periquillos carisucios, tortugas y coteas de ese territorio. Realmente eso fue una tarea maravillosa, muy satisfactoria desde el punto de vista personal como director, pero sobre todo de congratulación por ese trabajo tan hermoso hecho por tantas personas. Hay que ver el desvelo y la pasión que los biólogos de la Oficina de Reincorporación de Fauna Silvestre y de Fauna del Departamento de Risaralda, que nos ayuda, el CADE Fauna, de los biólogos y los patólogos biológicos y veterinarios que nos acompañaron, de la CARDER, de la Policía Nacional con los carabineros, de la Fuerza Aérea Colombiana, la Fuerza Aeroespacial, del Ejército de Colombia y de las autoridades Ellos también ambientales. tienen gente especializada en el Claro, tema. en fauna, y nos ayudaron mucho. Sí. Y la Corporación Corporinoquía y esa extraordinaria directora, la doctora Doris, que hizo posible que este sueño que teníamos desde la CARDER, de no solo decomisar estos individuos, sino volverlos a adaptar, desimprontarlos, enseñarlos a alimentarse, a volar. Venga, a las ahí loras. viene el tema que yo le quería preguntar, porque es que una cosa, discúlpeme la interrupción, una cosa es que ustedes decomisen como lo hacen todos los animales, todas las especies que clandestinamente quieren inclusive utilizar como mascotas o que las quieren exportar o las quieren utilizar para, inclusive para uso doméstico, para alimentarse, para quitarles la piel, cosas de esas. Las plumas, todo. Todo eso lo comercializan, eso es una barbaridad mercantil impresionante. Además de eso, uno dice, bueno, pero es que este animalito, esta especie, la decomisaron y lleva 2, 3 años y ya perdió las habilidades, las capacidades para volar, ya los alimentos cambiaron porque ahora seguramente le están dando alimentos de los que comen hoy en día los perros, ¿cómo se les llama? Los concentrados, muchas veces lo alimentan de eso, entonces perdieron la capacidad de comer frutas y cosas de esas por el estilo, se van desadaptando. ¿Existe entonces un proceso de readaptación? Claro. Después de esta pausa, por favor, cuéntenos cómo hacen ese proceso, porque me resulta de mucho interés para nuestra audiencia aquí en Puntos de Vista. Soñamos con un mundo cada día más limpio. Y poco a poco, más personas se unen a este sueño. Un sueño con energías limpias. Energía de Pereira, una empresa que inspira sostenibilidad. Doctor Julio César Gómez, entonces, ¿cómo readaptan ustedes y la policía? Y me dice que la Armada Naval, me dice que también hay otras instituciones que contribuyen en este propósito de la misión Arca de Noé. Claro, Luis. Digamos, es un trabajo muy arduo de muchos profesionales, muchas horas de observación, de valoración, donde hay que hacerles pruebas genéticas a estos animales para determinar los lugares de origen, el ecosistema donde provienen, porque usted no puede introducir una guacamaya a cualquier territorio, tiene que hacer una trazabilidad genética para usted saber a qué tipo de familias, a qué tipo de especies. Entonces, de acuerdo a esa clasificación, se van ubicando en el territorio con el Sistema Ambiental Nacional de Fauna, donde es posible llevar estos individuos. Después hay que hacer todo un proceso de adaptación. Recordemos que estos animales, al ser sometidos a mascotas, animales de compañía, pues desarrollamos en ellos habilidades para las cuales no estaban preparadas. Empezarnos a escuchar la voz, a ser afectuosos con el ser humano, cuando ellos tienen esa otra misión, otra vocación dentro del ecosistema y dentro de la naturaleza. Paréntesis ahí. Y se sabe de no pocas personas que utilizan serpientes como mascotas. Claro. Y uno se imagina cómo será una serpiente viviendo en un apartamento alfombrado o en cerámica para después volverlo a llevar a la selva de donde era. Yo hace pocos días, Luis, para hablar nomás de eso como un hecho que me sorprendió mucho, unos vecinos me denunciaron un joven que vivía dentro de su habitación, dormía con unas serpientes. La noche que se hizo el operativo con la Policía Nacional y la Fiscalía, y se llegó a esa casa, el señor tenía literalmente las serpientes debajo de las cobijas, durmiendo con él.
y digamos toda la parte de aprestamiento de alimentos, que eran el cultivo de ratones y de cucarachas dentro de su cuarto. Y vivía con serpientes, tenía tatuados serpientes por todo el cuerpo, cosa que no critico ni voy a satanizar, pero realmente mire el nivel de, digamos, de desconocimiento que tenemos frente a la utilización de estas especies que tienen otro papel muy importante en la sostenibilidad ambiental. Rompimiento del equilibrio. Total, que ya lo había también dicho Luis, cuando en la Cárder hemos hecho esfuerzos muy grandes por tratar de cambiar en el colectivo imaginario del ciudadano su relacionamiento con las serpientes o culebras, que las matamos, y de ahí las tasas tan preocupantes que presentábamos en Colombia, de acuerdo a estudios muy serios hechos por reconocidas universidades en materia de pérdida de especies en serpientes y culebras de más de 100 millones de individuos al año, producto del maltrato, de la persecución, del miedo, digamos, de la no reconciliación con el ser humano de estas especies tan importantes en la conservación, de ser la responsable de mantener esos equilibrios que se necesitan en la naturaleza. Hablando de equilibrio, hay un tema que yo creo que es válido plantearlo aquí, y es esa costumbre que pues yo ni siquiera es un uso social, ya es una costumbre de no pocas personas que duermen con animales. Yo he escuchado a algunos expertos hablando del error de humanizar los animales. Total. De vestirlos como tales, de dormir con una serpiente, como usted me lo estaba comentando ahora, es humanizar una serpiente. Una serpiente no duerme con una cobija. No, ni está para vivir en una Empezando porque la sangre de la serpiente es una sangre caliente, es una sangre fría, caliente. Fría. Sangre fría, sí señor. Claro, esos son errores y mucha gente lo hace por desconocimiento, por ignorancia, por aberración. Hay muchas conductas que no soy psicólogo ni voy a entrar a valorar eso. ¿Eso tiene sanción? Claro ¿Multas? que sí, nosotros tenemos multas, nosotros tenemos posibilidades de llevar a la Fiscalía. De hecho, ya tenemos en la Fiscalía un grupo de fiscales en la región con técnicos especialistas que nos ayudan a investigar todas esas conductas de maltrato, de daño, de destierro a la fauna, y por eso para nosotros es muy importante en el territorio también desplegar campañas muy grandes de educación y de formación de los ciudadanos frente a todos estos pasivos que todavía vemos en la sociedad. Pero de ahí que nosotros seguimos trabajando en el tema de que toda esa fauna que la venimos dañando por una u otra forma, nosotros la trabajamos en todo el proceso de reconstrucción biológica veterinaria para volver a que esa fauna preste la función para lo que está diseñada dentro de nuestra estructura terráquea, y es para producir equilibrios, hacer tareas que no hacemos. Las selvas, las montañas, muchas de las especies de la flora están en los bosques gracias a la determinación de especies de hacer, digamos, aspersión de semillas. Muchas de las especies florales y de las semillas y de los frutos que llegan al organismo y al sistema digestivo de estas especies después son depositadas en otros legales que se convierten en nuevas especies de flora. En fin, yo creo que la naturaleza tiene un equilibrio perfecto, no existen insectos innecesarios, todos tienen, digamos, dentro de la proporcionalidad una razón de ser dentro de la naturaleza. Hay un tema que quisiera que finalmente pudiéramos abordar en este capítulo, tratando el interesante fenómeno de la misión Arca de Noé, en la que está empeñado el director de la Cárder y la institución y otras instituciones que él ha mencionado, como la Policía Nacional, el Ejército también está involucrado. La Policía, acá. el Ejército, la Fiscalía, los veterinarios, los técnicos, los ambientalistas. Es un colectivo, claro. Que está interesado en el tema de la reincorporación, del regreso de las especies silvestres a sus hábitats. Estamos hablando de los animales que han sido decomisados o que han sido recuperados en el territorio de Risaralda. Quisiera que nos hablara un poco del desplazamiento, el proceso de extinción de alguna fauna que tengamos en Risaralda y de cuáles animales se han recuperado en nuestro territorio que han sido tomados por sujetos criminales que los han decomisado o los han
capturado en el territorio del departamento, en los límites con el Chocó, que es muy prolífero, por ejemplo, en serpientes. Aquí nada más en la zona del Tigre está lleno de gurres, armadillos que se le llama. Hay unas iguanas hermosísimas, yo las he visto. Guaguas, osos hormigueros, osos mieleros y los osos perezosos. También. Los perezosos, hay mucho oso perezoso en esa zona y se sabe también de personas que los buscan y para simplemente sacarlos de su hábitat. Queremos que nos hable un poco de esa fauna nuestra, la recuperación y si también hay un arca de Noé propia para el territorio después de esta pausa. ¿Te imaginas un aeropuerto cerca de lo mejor de la región? En 15 minutos estás en el Bioparque Ucumarí. En 1 hora te enamoras de Salento. En 65 minutos te diviertes en el Parque del Café. Aeropuerto Internacional Matecaña, cerca de todos tus destinos. Doctor Julio César Gómez, ya para finalizar este tema, este capítulo del Arca de Noé, de la misión Arca de Noé, en nuestro territorio, ¿cómo funciona? Nosotros tenemos tenemos unas especies sombrillas, que son especies que para nosotros son muy importantes que estén, porque nos determinan el cuidado de un ecosistema, como son el oso de anteojos, como son los pumas, en la cuenca, como sí. son las ranas, en el caso nuestro de las ranas opagas, la histriónica, la venenosa y la arlequín, el tema de la táigara en las aves, el gallo de roca. De hecho, nosotros hicimos carrera en Colombia con una demanda que interpusimos y una oposición rotunda a la ANLA para que diera una licencia de cacería y de cautiverio del gallo de roca. Y de comercialización del gallo de roca, la tángara multicolor y de 3 ranas, que son la opaga histriónica, la opaga venenosa y la arlequín. Que ya hizo sentencia en segunda instancia en el Consejo de Estado y del cual nos dieron toda la razón que nosotros esbozamos en las discusiones jurídicas con nuestros abogados, con nuestros biólogos, pero también escuchando a la comunidad, de que eran territorios y que eran especies estratégicas para la conservación de ese bioma del Chocó biogeográfico. Entonces, esa es otra Arca de Noé, que es a través del desarrollo jurisprudencial y constitucional de normas que nos permita hacer carrera de protección en el territorio. Lo mismo que el sujeto de derechos del Parque Natural Nacional Los Nevados, que el sujeto de derechos del río Cauca. Digamos, son herramientas constitucionales que se van convirtiendo en un blindaje para los ecosistemas estratégicos de este departamento. Y tenemos un mapa del territorio de Risaralda donde diga, venga, estos son los sitios donde está la rana histriónica, claro está que sí, y donde está el gallo de roca. Todo. Nosotros tenemos, digamos, una distribución geográfica muy bien determinado de acuerdo a la altura, la temperatura, la biodiversidad. Porque el clima juega un papel clave total, ahí, ¿cierto? Sí. Total, de nuestra fauna. Entonces sabemos que en las partes por encima de 3.800 tenemos cóndor, sabemos que en los climas más cálidos tenemos venados. Mire, hay especies que para nosotros prácticamente estaban extintas, como era el venado conejo. Ya lo pudimos evidenciar en nuestro territorio. Creo que en Cerrito todavía queda por ahí alguno. Todavía queda, y aquí en la cuenca del Otún. Tenemos en nuestras cámaras trampas de muy reciente data, tenemos revisiones y hemos encontrado la presencia de un número significativo del venado conejo. ¿Que se creían extintos? Claro, se creía que estaban extintos y encontramos especies muy bien conservadas, de muy buen tamaño, de muy buena preservación. Bueno. El ocelote, el que acabamos de decomisar en estos días, este es un territorio de movilidad del ocelote. Recordemos que esta es una especie solitaria que atraviesa todos estos Andes. Porque tienen rutas, internacionales. Ellos vienen del sur de México y fácilmente se pueden encontrar en el Brasil, en Argentina, en Paraguay, y son, digamos, hábitats que nosotros llamamos sombrillas, que deben de estar muy bien conectados, muy bien conservados. De ahí la importancia de que el desarrollo urbano tenga conectores biológicos para que toda esa fauna que migra pueda pasar sin tener problemas. Lo mismo que está sucediendo ahora con el tema de nuestros humedales, que son también un propósito de conservación, porque los humedales, muchas de las aves y de las especies migratorias que vienen en las épocas frías buscando del norte, sus humedales, vienen a estos sitios a alimentarse y digamos a poner sus posturas y a producir sus neonatos. Lo mismo sucede en el sur cuando está
frío el sur, vienen a esta zona andina y a Colombia, y por eso es muy importante tener toda esta ecosistemas estratégicos bien protegidos, bien blindados. Podría decirse que tenemos un zoológico o un parque biológico, para mencionarlo del Parque Ucumarí, por ejemplo, ya no confinado, sino abierto, si quisiéramos, atractivo para, por ejemplo, el avistamiento no solamente de aves, sino también de avistamiento de animales. Claro, yo creo que hoy la apuesta de Vamos la hacia humanidad allá. y la apuesta de Pereira es de tener metrópolis salvaje, donde seamos capaces de convivir con nuestra fauna, que el hecho de que veamos un mono aullador aquí en los Alpes, en la las Universidad cañadas, Tecnológica, que no nos aterre, que no lo fotografiemos, que simplemente lo observemos y miremos su comportamiento, miremos cómo se moviliza, pero que realmente eso hace parte de lo que tenemos que aprender y ese a sí vivir. sería un turismo novedoso. Claro, de tener, digamos, endógenamente toda una fauna que la pudiéramos respetar. Fauna criolla. Nuestra. Fauna nuestra, que Y, no la hay en Estados Unidos ni en claro, Europa. entonces que uno pueda ver lo que yo veo aquí en las tardes, en este parque que tenemos aquí en nuestra arca de Noé, Carger, y es de encontrarme por la noche los gurres, de ver las zarigüeyas, los de ver guatines. las lagartos, los guatines, los conejitos, de ver todas las especies de la fauna endémica de este territorio, con las garzas, con las aves, con los peces, con la biota que generamos en el lago, en fin, toda esa diversidad de aprenderla a respetar, a percibir, a valorar y a disfrutar, porque la podemos disfrutar sin dañarla. Hay que agradecer entonces a la gente que trabaja con usted aquí en la Carder, y al ejército, a la policía, a todas estas instituciones que están empeñadas en este proyecto, más que un proyecto, con este programa interinstitucional. Esto es una política pública, Luis, que ya quedó en el ADN de la institución. De la misión Arca de Noé. De que vamos a decomisar fauna, vamos a recuperar la fauna y la vamos a hay que adaptarla y la llevamos. Readaptarla. La desimprontamos, nosotros llamamos desimprontar. Desimprontar. Es quitarle todos esos vicios que nosotros le podemos estar transmitiendo. Enfermedades, porque uno no es común. Claro. Hace poco he visto gente que le hemos decomisado fauna porque en uno de sus estados la monta alimentándola con la boca. Hace poco le quitamos unas guacamayas a un señor que mostraba como un hecho de amor que la guacamaya le entregara trocitos de comida en su boca. No. Cuando le estábamos transmitiendo las gripas, las enfermedades, los parasitismos nuestros a un animalito que tiene esa otra función. Entonces de ahí la importancia de que cuando hacemos esas reintroducciones, pues tengamos todo el cuidado de hacer todas las verificaciones sanitarias necesarias para que este animal no desate una pandemia al ecosistema que llega. Yo no lo llamaría el Arca de Noé, la llamaría la paradoja del Arca de Noé, porque el Arca de Noé lo que hizo fue recoger los animales para salvarlos, pero aquí para poderlos salvar hay que sacarlos de donde están confinados por cualquiera de las causas y de los motivos y volverlos a su entorno natural. Hay que, entonces, estaba diciéndolo hace un instante, felicitar a las instituciones que están trabajando con Carder en este programa tan interesante de regreso de nuestra fauna criolla colombiana a sus hábitats. Agradecemos al director de la Carder, Julio César Gómez, por recibirnos y hablarnos de este tema. Vamos a dar la despedida aquí. Agradecemos a la audiencia de Puntos de Vista, es el programa de los líderes de opinión. Queríamos tener una opinión muy certera de lo que se trataba o de lo que se trata la misión Arca de Noé, y fundamentalmente invitarlos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube y nos sigan en las redes sociales. Muchísimas gracias y mañana tendremos un nuevo programa aquí en Puntos de Vista.